Bueno, qué hermoso. Me encantaron estas últimas dos canciones, ¿no? Recordar de la bondad y de la fidelidad de Dios es algo que es muy importante, sobre todo en tiempos difíciles. La canción esa, ¿vieron que dice, habla de la bondad de Dios y de la fidelidad de Dios? Dice, en mi vida ha sido bueno, ¿se acuerdan? Bueno, esa canción me encanta. Mi hijo ya me tiene empenado ponerla en mi casa, porque creo que la debo haber escuchado más o menos 1000 veces, y no exagero. Entre inglés y español la he escuchado 1000 veces. ¿Y por qué me gusta? Porque habla de la bondad de Dios y hay una frase que me encanta. ¿Vieron que dice, y su fidelidad me persigue? Me persigue. Y uno dice, ¿cómo eso? Suena raro en el español, ¿no? Que la fidelidad de Dios nos persigue. Ahora, eso es algo que está en la Biblia. ¿Dónde sale en la Biblia eso? Salmo 23. Salmo 23 termina diciendo que dice, su misericordia y su fidelidad me seguirán, o una traducción más rústica podría decir, me van a perseguir todos los días de mi vida. Así que hermosas canciones para reflexionar sobre la bondad y la fidelidad de Dios. Bueno, esta mañana vamos a continuar con la serie de estudios del libro de los Hechos. A ver, algunos quizás se acuerdan, cuando empezamos en agosto del 2022, ¿dónde está el Eduardo? ¿Dónde está el Eduardo acá? Ahí está. Empezamos en agosto del 2022 en el garage del Eduardo, que debe haber sido esto, digamos, más o menos. Más o menos, así éramos. Empezamos, dijimos, bueno, a ver, queremos entender qué es esto de la iglesia y empezamos a estudiar el libro de los Hechos. Y bueno, hemos tenido varias interrupciones a lo largo del tiempo y hoy retomamos en Hechos capítulo 17. Hoy lo que vamos a ver es cómo el mensaje del Evangelio continúa expandiéndose. El libro de los Hechos tiene un bosquejo que lo podemos encontrar en el capítulo 1, en el versículo 8. A ver quién se lo sabe de memoria. Hechos, que no sea Marianela ni Sergio, porque si no son siempre lo mismo, ¿viste? Hechos capítulo 1, versículo 8. Ir por todo el mundo. No. ¿Cómo? A ver, Cristian, dale. Y recibirán poder y me serán testigos. Bien, bueno. Me van a seguir, y serán testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos, y ahí habla de una forma expansiva, digamos, geográficamente, de la diseminación del Evangelio. Dice, Jerusalén, es el centro donde estaban ahí, Judea, la provincia, Samaria al norte, y hasta lo último de la tierra. Cuando uno va viendo el libro de los Hechos, de repente nos encontramos en el capítulo 17 y ya el Evangelio dejó Asia y entró en Europa. Todo lo que vamos a ver ahora sucede en lo que hoy en día es Grecia. Hechos capítulo 17, aproximadamente unos 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús, sucede esto. Bien, vamos a leerlo. Yo lo voy a ir leyendo, el plan es así, para que puedan seguir. Vamos a ir leyendo, voy explicando cada versículo, las palabras, el significado, y después vamos a hablar de dos cosas centrales que me parece que nos enseña el pasaje hoy para cada uno de nosotros. Bien, voy a utilizar la nueva versión internacional, el capítulo 17, el versículo 1. Ali, ¿estás? ¿O Jazmín, estás? Bien, gracias. Hechos 17, versículo 1. Bien. Yo sé que por ahí, cuando uno lee el libro de los Hechos, empieza a leer tantos datos históricos, voy a decir, ¿qué me importa Anfípolis, Apolonia? Bueno, déjenme decir una cosa. El libro de los Hechos es una joya desde el punto de vista histórico. Hay muy pocos relatos históricos de la antigüedad. Y este es un relato con una riqueza y con una certeza geográfica que es realmente maravilloso. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a leer el versículo 1. Dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Bien, acá se nos refiere dos hombres que
formaban este equipo misionero que eran Pablo el apóstol y Silas, que era uno de sus ayudantes. Y llegan a una ciudad que se llama Tesalónica. No le pido que lo haga ahora, pero cuando llegue a su casa, vaya a Google Maps y ponga Tesalónica. No sé si hay alguien acá que ha visitado Grecia, no creo, pero si usted va, pone Tesalónica, va a ver que esta ciudad todavía existe. Tesalónica, una ciudad en Grecia. Y dice que llegan y van a una sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga eran las especies de iglesias de los judíos. Los judíos, cuando habían sido dispersados en toda la antigüedad, tenían un lugar que se llamaba una asamblea. Es más, quiero decirle algo que interesante. La palabra sinagoga en el griego es eclesía. ¿A qué le suena? A iglesia. ¿Bien? O sea, las sinagogas eran suerte de iglesias del Antiguo Testamento. Ahora Pablo, cuando llega a esta ciudad, al primer lugar que va a hablar de Jesús es la sinagoga. Y acá quiero decirle un paréntesis. Hay gente que dice que Pablo, más que un plantador de iglesias, era alguien que iba ciudad por ciudad dividiendo sinagogas. Y yo creo que hay mucho de real. Algunos me dicen, no, ¿cómo puede ser que Pablo vaya dividiendo sinagogas? Sí, porque él iba a la sinagoga y le decían, ¿saben qué, muchachos? El Mesías ya llegó, Jesús está acá, lo invito a seguirlo. Eso lo vamos a ver lo vemos en todo el libro de Hechos. Bueno, entonces llegan a la sinagoga. Dice, versículo 2, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutía con ellos, basándose en las Escrituras, ¿no? O sea, acá es importante, digamos, entender que ellos le hablaban del Evangelio y Pablo hablaba y contextualizaba el mensaje. ¿Qué significa contextualizar el mensaje? Les hablaba en términos que ellos pudieran entender. O sea, si vos vas a una sinagoga, ¿con qué le vas a hablar? Le van a decir, che, algún ayudante de la sinagoga, ¿me pueden traer algún rollo del Antiguo Testamento? Así lo leemos, ¿no? Así es como Pablo hablaba en ese lugar, contextualizándose. Ustedes Judy cuando va a la cárcel, no creo que, che, chicas, ¿pueden traer la Biblia? No creo que todas las chicas tienen Biblia. Y en el ministerio de Rahab, menos, calculo, ¿no? Entonces uno tiene que hablar de Jesús de acuerdo al contexto. En este contexto se basaba en la Escritura. Y dice el versículo 3, dice, le explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que le anuncio es el Mesías. Y acá quiero hacer una aclaración. A veces no entendemos bien lo que significa la palabra Mesías. En la antigüedad, cuando había reyes, póngale, bueno, ahora todavía suele haber reyes, pero cuando un rey asume, decimos vamos a ver la coronación del rey. En la antigüedad, en la época de David, cuando el rey asumía, no se le ponía una corona. ¿Qué se hacía? Se le ponía aceite, ¿bien? Se lo ungía. La palabra Mesías significa el ungido. Los judíos cuando escucharon diciendo, este Jesús que murió y resucitó es el Mesías, ellos entendían bien que es aquel que iba a ser el rey, el que era hijo de David, el que había sido prometido, el Mesías. En griego la palabra Mesías es la palabra Cristo. ¿Bien? Jesús, Cristo no es el apellido de Cristo, ¿no? Bien, Jesús es el Mesías. Seguimos. Versículo 4 dice, algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Hasta acá, genial. Pablo entra, la gente cree, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Qué lindo que sería así, ¿no? Ustedes van, predican a las chicas en la calle, en la cárcel, a los amigos, la gente cree, se convierten, estamos todos contentos. ¿Bien? La realidad es que cuando el mensaje del Evangelio, la luz, es expuesta, hay gente que acepta y gente que no. Fíjense, versículo 5 dice, pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros
con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. O sea, los jefes del judaísmo dicen, ¿motivados por qué? Por envidia. Fíjense, o sea, de repente, cuando vos sos el jefe de la sinagoga y estás en control de todo, y viene alguien y dice, y te empieza a llevar gente de la sinagoga para seguir a alguien, que es el rey, Jesús, hay problemas. Por eso van y aman semejante alboroto. Ahora, fíjense cuál es la acusación. Dicen, esta gente que trastorna el mundo entero están en contra de los decretos del emperador diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. ¿Usted cree sinceramente que a los judíos les importaba que se respetara los decretos del César? ¿Quién cree eso? Levante la mano. No, o sea, lo que están haciendo acá, ¿qué están haciendo? Están mintiendo. Bien, acá hay algunos abogados, y bueno, a la hora de presentar un caso, digamos, no importa si es verdad o no, lo importante es que demostrarlo culpable. Ellos están diciendo que hay un tal Jesús, que es un nuevo rey, y va en contra del César. A mí lo que me importa es que lo encuentren culpable. Bueno, dice, al oír la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron, entonces esto exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. La cuestión es que, para resumir, en este lugar, la ciudad de Tesalónica, en Grecia, Pablo predica el evangelio en las sinagogas, algunos aceptan y otros no. Y se arma un gran alboroto. Hay un pastor inglés que se llama Tom Wright, que dice, cuando el apóstol Pablo iba en la antigüedad y predicaba, en todos los lugares que iba se armaba alboroto. Había gente que lo querían apedrear y había gente que creía. En cambio, yo cuando predico, termino la reunión y me invitan a tomar un té, dice. Hay una gran diferencia, ¿no? A veces cuando uno suaviza el mensaje del evangelio, a veces las respuestas son más dulces. Bueno, ahora vamos a pasar de la ciudad de Tesalónica a la ciudad de Berea. Vamos leyéndolo y después vamos rápidamente a sacar los dos puntos centrales. Dice, versículo 10, dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. De vuelta. ¿A dónde iba Pablo? En primer lugar, que iba a la sinagoga. Hasta ahora, de todos, si se acuerdan un poquito, hay un solo lugar donde Pablo no fue a una sinagoga. Pista. Vimos durante el mes de febrero toda una carta acerca de a esa gente, a los filipenses. Los filipenses no había sinagoga, por eso es que Pablo se juntaba en el río, por eso lo encontraron a Lidia, ¿bien? No había sinagoga, simplemente por eso, ¿bien? Bueno, van a Berea y dice, se encuentran con estos judíos, dice, y el versículo 11 dice, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Ahí hay una palabra que no es común, dice, recibieron el mensaje con avidez. ¿Qué significa esto con avidez? Cuando, a ver, yo tengo con hambre, dijo la Silvia. Yo, por ejemplo, esta mañana sí desayuné, pero suponete que no desayunaste y mirás atrás el montón de cosas ricas que hicieron, ¿bien? Estamos ávidos de que termine la reunión para poder satisfacernos, ¿no? Estamos deseosos, ¿no? Y ellos estaban así, con deseo, con hambre, examinaban las escrituras. Versículo 12, muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Qué bueno, ¿no? O sea, hasta ahí, si fuera el pasaje terminara ahí, colorín colorado, este cuento está terminado, la gente recibe el evangelio,
los de Berea eran más nobles. Pero ¿qué pasa? Hay un problema. Los judíos, dice, de Tesalónica, se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra y fueron allí para agitar y alborotar a la multitud. O sea, fíjense, esta gente, el grado de odio que tenía y oposición, que no solamente no querían que se predicara en su ciudad, sino que fueron a la otra. ¿Está? Bueno, entonces, esta es la historia. Ahora, quiero hablarle ahora de dos cosas centrales que podemos ver acerca, que podemos sacar de este texto. O sea, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros hoy? Primero, lo que vamos a ver es que hay un mensaje y segundo es que hay una respuesta a ese mensaje. ¿Bien? El mensaje, como decíamos antes, se adecua mucho a la audiencia. La semana que viene vamos a ver que Pablo no predica en una sinagoga, sino que predica en un lugar donde había muchos filósofos, ¿no? Y vamos a ver que el mensaje cambia en cierta forma. Ahora, cuando vemos el mensaje tanto a la gente de Tesalónica como a la gente de Berea, vemos que el mensaje proviene ¿de dónde? De las Escrituras. ¿Bien? A ver, quizás esto puede parecer algo muy obvio, pero quizás no es tan obvio hoy en día. La fuente de autoridad para saber acerca de Dios, acerca de cómo nos debemos comportar, lo que Dios cree, lo que Dios quiere acerca de nosotros, ¿cuál es? Es la Biblia. ¿Bien? En la iglesia no es un lugar para ir y escuchar las opiniones de los pastores o los últimos hallazgos de la psicología o de la sociología. Todo bien con la ciencia, me encanta la ciencia, quiero creer que algo de científico salí después de haber pasado por la Facultad de Medicina, pero los días domingos escuchamos una autoridad superior que es la autoridad de la palabra de Dios, que es la fuente de autoridad de los cristianos. Segundo, con respecto al mensaje, ¿cuál es el tema central de cada una de las predicaciones? Jesús, ¿bien? Cristo, ¿bien? Lo dijiste perfecto, ¿bien? El tema central en cada circunstancia era acerca de Jesús, de su muerte y su resurrección. Y el apóstol Pablo razonaba con ellos a través de la Escritura. Ahora rápidamente, algunos lo veo bostezando. Lo voy a hacer trabajar. ¿Dónde enseña en el Antiguo Testamento de la Biblia que el Mesías iba a morir? A ver lo que son papás y tuvieron que ayudar a los chicos a memorizar los pasajes para esta semana o la semana anterior. La seña de escuelita dominical no juega. ¿Quién dijo? Pablo. Isaías 53. ¿Qué dice Isaías 53? Más o menos, tararearlo, no, parafrasearlo. Dice que Él fue traspasado por nuestros pecados, fue herido, azotado, ¿no? O sea, ya 800 años en la Biblia hablaba de que el Mesías iba a sufrir. Bueno, ahora un poquito más difícil. ¿Dónde en el Antiguo Testamento dice que el Mesías iba a resucitar? ¿Salmo? Bien, bien. Habla de que al tercer día lo levantará. En el Salmo 16, por ejemplo, David dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pedro, cuando predica en Hechos capítulo 2, dice, hermano, es obvio para todos que la tumba de Pedro está ahí. O sea, la tumba de David está ahí, perdón, gracias Eduardo. La tumba de David está ahí, o sea, David vio corrupción. David, cuando hacía referencia a eso, hacía referencia a un descendiente de él que no iba a haber corrupción, iba a resucitar.
Es más, en Hechos capítulo 2 también dice que el Mesías iba a sentar en el trono al lado de Dios el Padre. Para que eso sucediera, el Mesías debía resucitar. Bien. Bueno, espero que ¿estamos todos despiertos? Bien. Bueno, creo que no hay café, pero bueno, falta menos. Bueno, ahora es importante entender esto, que el mensaje del Evangelio se trata acerca de Jesús. Y aquí hay algo que quiero decirles. Fíjense, cuando hablábamos de la gente de Berea, dice en el versículo 11, dice, esta gente era de sentimientos más nobles, porque ellos examinaban todos los días las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Y con respecto a esto que a esto que todos nosotros hacemos, que es el cristianismo, que hablamos de nuestra devoción a Dios, creo que la clave es ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? A ver, dentro del cristianismo hay diferentes movimientos. Hay movimientos que se basan no tanto en lo que es la verdad, sino en lo que yo siento. Quizás muchos de nosotros hemos ido o hemos pasado por iglesias donde todo pasa por lo que vos sentís. ¿Bien? Venir a la iglesia es ir y sentirse mejor. Ojo, no estoy en contra de las emociones. Hoy justo no está José. José, te voy a citar, pero a mí me encanta cuando ¿vieron cuando José el domingo pasado se largó a llorar? Porque, bueno, a mí me encantó porque realmente vi que el tipo no solamente no solamente piensa en eso, sino que lo cree con todo su corazón. De tal forma que cada vez que habla de Jesús se emociona en gran manera, ¿bien? Pero el cristianismo no se trata solamente de las emociones, se trata de la verdad, porque si esto no es verdad, déjenme decirle, tenemos que dedicarnos a otra cosa. Y el cristianismo no se trata de las tradiciones tampoco. A veces muchos de nosotros quizás hemos nacido en hogares que practicamos tal o cual religión, hasta que llegó un momento donde dijimos, che, ¿qué hago? ¿Sigo la tradición de mis padres o sigo lo que creo que acá dice que es verdad? A ver, cuando Martín Lutero tuvo que salirse de la Iglesia Católica, créanme que le costó un montón, porque en ningún momento su intención era salirse, ni causar una división, sino que él se plantó en aquello que creía que era la verdad y que creía que la Iglesia debía reformarse. Por eso es importante, como nosotros como Iglesia, que tengamos una pasión por la verdad en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, quería decirle algo, lo que el mensaje produce. Si vamos a la carta de Primera Tesalonicenses, vamos a ver allí lo que el mensaje produce. Una de las cosas muy interesantes al estudiar las cartas del Nuevo Testamento es que uno puede ver o entender más, digamos, con mayor profundidad lo que en este pasaje tan corto se nos habla. Esta carta de Primera Tesalonicenses se escribió probablemente, no estoy seguro, pero 2 o 3 meses después de que Pablo sale de la iglesia. Bien, o sea, Pablo salió de la iglesia, o sea, predicó tres sábados, se formó una iglesia allí y les escribe posteriormente. Y fíjense lo que le dice en 1 Tesalonicenses, versículo 1-9, dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjense cómo allí Pablo resume cómo ellos recibieron el mensaje. Dice, ustedes recibieron la verdad y dejaron de servir a los ídolos para servir al Dios verdadero. Y esta es la realidad de cada uno de los que en algún momento hemos creído y aceptado el Evangelio. Ahora, el tema de la idolatría, de los ídolos,
es un tema que quizá muchos de nosotros pensamos que es algo totalmente irrelevante en el siglo XXI. No hay ídolos, o sea, en muy pocos lugares, digamos, hay una estatua donde la gente va y ofrece sacrificios como en la antigüedad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Sin embargo, hay lugares donde se ejerce la idolatría. Bien. Y cuando hablamos de la idolatría es lugares donde vemos o creemos, digamos, que eso esconde, digamos, o refleja una vida ideal. Bien, déjenme contarle una experiencia. Ayer con mis hijos cometí el error de llevarlo a un templo de idolatría contemporánea. ¿Está? Bueno, no me miran a algunos diciendo, che, qué hereje. Bueno, ¿qué sucedió? El día de ayer llovió un montón, ¿no? Y los días sábados, cuando tenés chicos, ¿qué haces? O los llevás al kempe o los llevás al parque, pero llega un momento donde te quedás sin lugares. Y cuando llueve mucho, ¿a dónde los llevas? Al shopping, ¿me entendés? ¿Está? ¿Se dan cuenta de dónde los llevé? ¿Por qué digo que el shopping es un lugar de idolatría contemporánea? Porque en el shopping, digamos, cuando vos entras ahí, se muestra lo que es la vida ideal. Vos cada vez que entras en una vidriera ves, digamos, gente que no existe, con cuerpos que no existen, con ropa, digamos, que es muy difícil de pagar, ¿bien? Y con una vida, digamos, una visión de lo que es la vida ideal. Bueno, fue un gran error, ¿bien? Para como toda la semana, no sé si seguramente a ustedes les pasa, siempre este último tiempo a los chicos les estoy enseñando, chicos, no hay plata. ¿Está? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. La familia Bartolucci está en sintonía. No hay plata. Déjeme decirle entre paréntesis, no hay plata todavía. Pero es otro tema. La cuestión es que trato de enseñar a mis hijos que no hay que gastar, que hay que ser austero. La importancia del ahorro. Siempre le digo, che, mira, ¿viste esa persona que se acaba de comprar ese Audi, esa Q7? Le digo, esa persona era rica. Tenía plata, ahora ya no es más rica porque esa se la gastó toda, ¿viste? Entonces, claro, entro, digamos, en este templo de idolatría y todo lo que le estuve predicando en la semana es como que se borró de un plumazo. Lo bueno es que entré al shopping nada más con 5.000 pesos. Y le dije, chicos, los preparé. Le dije, chicos, un cubanito de Burger King para cada uno. ¿Está? 5.000 pesos. ¿Cómo? Sí me alcanzó. Sí me alcanzó. Bien. Bueno. Bueno, esto que lo dije en términos un poco jocoso, digamos, todos nosotros tenemos que aprender que hay cosas, digamos, que todavía nos tiran. Bien. Sinceramente, cuando iba en el shopping, digo, che, ese televisor la verdad que está mejor que el que tengo en mi casa, ¿viste? Y de repente cuando llego en un momento donde estaban todas las, ¿viste? ¿Viste eso? Hay una parte última en el nuevo centro shopping donde está toda la parte del hogar, ¿viste? Donde están las mesas, las cosas. Yo digo, no, acá no entro porque si no cuando llegue a mi casa me dan ganas de incendiar todo. ¿Me entendés? Acá sí que no entro porque la verdad que me dan ganas de vivir ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando vos vas a un lugar como eso, vos volvés y decís, Señor, vos no has sido bueno ni fiel. Yo quiero tener todo eso. Señor, a ver, no has sido ni bueno ni fiel. Mirá, yo quiero estar ahí. ¿Está? ¿Bien? ¿Se dan cuenta cómo es el corazón del ser humano? Entonces, esta gente se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. ¿Bien? Y ser cristiano es encontrar la felicidad en las cosas que son intangibles. Porque déjame decirte una cosa, el olor del auto nuevo dura muy poco. El teléfono nuevo, eso que sentís
cuando te compraste un teléfono nuevo, dura muy poco. Porque cuando te compraste el S23, a los 6 meses te sacan el S24. ¿Me entendés? Y ya te dijiste, no puedo seguir, no le puedo seguir el ritmo. ¿Me entendés? Y si vos te dedicas tu vida a seguir ese ritmo de consumo, te aseguro que vas a ser uno de los seres más infelices de toda la tierra. Bueno, ya estamos terminando. Ahora, el mensaje del Evangelio no solamente que produce un cambio de prioridad en la gente se convierte de la idolatría a servir al Dios verdadero, sino que produce una transformación cultural. Fíjense, en Hechos 17, versículo 6 dice, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. ¿Bien? Y si bien, digamos, esto sucede cuando el cristianismo simplemente lleva 20 años, es real que el cristianismo trastornó todo el mundo entero. A ver, es imposible entender la historia del mundo sin Jesús, en cosas muy básicas. Valores como la compasión no existían antes. Valores como el perdón no existían. Para los griegos la compasión era un signo de debilidad. Tener compasión y misericordia de alguien era algo totalmente extraño. En la antigüedad, cuando alguien se caía, bueno, mala suerte, digamos, y quizá alguno iba y le pegaba encima. ¿Bien? ¿En serio? ¿Bien? En el cristianismo, por eso la historia del buen samaritano es tan extraña, digamos. Una persona donde va y a costa de su dinero, de su tiempo, tiene compasión. Y el cristianismo en su historia fue transformando la sociedad. ¿O usted, quiénes fueron los que crearon los primeros hospitales? Usted sabe, una de las cosas por las cuales, digamos, los romanos se sorprendieron y abrieron los ojos así, es porque cuando estaban las crisis de las plagas, digamos, la mayoría de la gente abandonaba a los enfermos. ¿Sabes qué hacían los cristianos? Cuidaban a sus enfermos. Entonces la gente decía, che, acá hay algo extraño. O sea, estos tienen algo que nosotros no tenemos. Y los cristianos fueron los primeros en dedicarse a la educación, y así se fue transformando la cultura. Por eso, este libro que tenemos acá tiene poder para transformar una nación y una cultura. Por eso este libro es muy importante que se abra en nuestro país. Vieron que ahora últimamente se habla mucho de la batalla cultural, la importancia de dar una batalla cultural. Está bien, se lo dice en un contexto donde se habla de el capitalismo versus el socialismo. Pero nosotros como cristianos, cada uno en su lugar, tiene que dar una batalla cultural de las verdades que son eternas, de los principios que son eternos. Bueno, el mensaje es de la palabra de Dios, el mensaje es Jesús, el mensaje produce una transformación personal como grupal. Ahora, la realidad es que a ese mensaje hay una respuesta. Y la respuesta, digamos, es muy clara. En toda la Biblia se nos enseña que hay dos formas de responder al mensaje de Dios. O le decís que sí, o le decís que no. ¿Bien? Creer o no creer es la cuestión. ¿Bien? O crees o no crees. Jesús dice, los que no están conmigo están contra mí. El Evangelio tiene un poder revelador. Cuando el mensaje del Evangelio llega a un lugar, es prender una luz. Y se pone en evidencia dónde está cada corazón. Hay gente que lo acepta, recibe, y hay gente que escapa de la luz. La pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros es qué vamos a hacer ante el mensaje del Evangelio y sus demandas. ¿Vamos a abrazar la luz? ¿Vamos a dejar que la luz penetre en nuestros corazones y transforme las áreas en que todavía hay oscuridad? Porque déjeme decirle, mucho de lo que estamos acá, llevamos muchos años de cristianos, pero todavía hay áreas donde no hemos dejado que la luz penetre.
Hay áreas donde todavía el Señor no ha tomado el lugar del comando. Bueno, hoy es un momento para reflexionar. ¿Qué cosas tengo para cambiar? Déjame decirte algo, yo sé que hay muchas señoritas de escuelita dominical ahora que no están, pero una de las mejores formas para saber qué cosas tenés que cambiar es preguntarle a tu mujer. Lo digo en serio. O sea, porque nadie, o sea, más allá de la obra del Espíritu Santo, no te enojes, Germán, no fue palo para vos. Preguntarle a tu mujer, preguntarle a tu marido, ¿qué cosas tenés que cambiar? Porque a veces uno cree que yo leo la Biblia todos los días y creo que está todo bien, ¿me entendés? Pero preguntarle a la gente que te rodea. Che, Shirley, ¿vos me ves cambiando o crees que tengo muchas cosas para cambiar? ¿Vos me ves como una persona que es generosa, que ama al prójimo? ¿O crees que sigo siendo el mismo cerdo egoísta cuando me case? ¿Está? Y si no tenés cónyuge, preguntar a tus amigos, a tus familiares, ¿no? Para eso estamos los hermanos, para ayudarnos a crecer. Así que terminamos con esto. El mensaje del Evangelio es un mensaje que transforma y que expone la luz y la oscuridad en la vida de cada uno de nosotros. Terminamos con una palabra de oración. Oramos. Señor, gracias por este día, gracias por este mensaje, que tú nos hablas, que tú nos bendices. Te ruego, Señor, que podamos compartirlo con los demás y que podamos, Señor, recibirlo y atesorarlo, Señor. Señor, tú sabes que hay muchas áreas de nuestra vida donde todavía no hemos dejado que la luz de Jesús llegue y nos llene, Señor. Te pedimos que nos des fuerza para cambiar. En el nombre de Jesús, amén.